que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia. Si le digo, querido amigo, o le pregunto, ¿cuál fue el acontecimiento fúnebre más importante del siglo XX? Pues ustedes podrán recordar, por ejemplo, la muerte de Kennedy, que fue un gran acontecimiento. No, alguien que reunió alrededor de su tumba, alrededor de su féretro recién abierto, más de 200 jefes de Estado, que reunió más de 4 millones de personas que no fueron capaces ni de ver de lejos siquiera el cortejo fúnebre. ¿Lo recuerdan? Nada menos que Juan Pablo II. En un día como hoy, en el año 2005, se producía una honra fúnebre, un entierro, el más colosal de toda la historia. ¿Quién era este hombre? Habrá que recordar una frase de Stalin, que se preguntaba en momentos en que se le hablaba de la paz del mundo y de la participación que el Papa debía tener en el asunto. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Pues Juan Pablo II no tenía divisiones, pero era el hombre más influyente de la historia del siglo XX. Un sacerdote polaco que Polonia no tenía ninguna tradición de importancia en la historia del Vaticano y en la historia de los papas, pues que iba a tenerla. Un hombre que después de hacerse sacerdote lo hicieron obispo, que ya en el Concilio Vaticano II se distinguió por su inteligencia, por su brillantez, por la profundidad de sus estudios filosóficos y teológicos. La gente no recuerda cuando habla de Juan Pablo II al gran pensador, al gran teólogo, al gran apologista de la Iglesia Católica que fue Juan Pablo II. Algunos dicen un anticomunista, claro, un anticomunista en cuanto que era el adversario de todas las formas de materialismo, de todas las manifestaciones de odio, de todas las expresiones de poderes absolutos. Eso era Juan Pablo II, que coincidió en la historia con dos personajes que fueron culminantes dentro de ese proceso que impidió que el comunismo se tomara definitivamente el mundo: Ronald Reagan y la señora Margaret Thatcher. Con Juan Pablo II, los historiadores pueden decir de cuántas divisiones disponían Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Juan Pablo II no tenía divisiones. Unos guardias suizos que recuerdan con sus alabardas tiempos pretéritos, y solamente su poder moral, su significación en el mundo, su atractivo, su carisma. Fue el más viajero de todos los papas de la historia, habiendo sido el tercero de ellos en duración en su pontificado. Todo país que visitaba a Juan Pablo II, y varios los visitó en varias ocasiones, quedaban sacudidos, consternados con las manifestaciones gigantescas que tenía Juan Pablo II. Detrás de él no había ningún interés político, no había ningún interés económico, no era dueño de ninguna empresa, era simplemente un defensor de la verdad, de los valores humanos, de los principios fundamentales que informaban la civilización cristiana, que se acercó como nadie acercó nunca en la historia a los credos y religiones más diversos. Juan Pablo II le tendió la mano a todos y estuvo cercano a todos. Por supuesto, estuvo cercano a los cristianos separados, a los que llamamos protestantes, por supuesto al islamismo, por supuesto a todas las manifestaciones religiosas de la época, con una autenticidad, con una seriedad, con una profundidad asombrosos. Fue grande autor de la caída final del comunismo, de la destrucción del muro de Berlín. Claro que lo fue, por supuesto, pero no porque tuviera ejércitos para defender esa posición, sino porque era una posición inhumana, no cristiana,
que no podía ser aceptada de ninguna manera. ¿Vino a Colombia? Claro que vino a Colombia. Los que tengan memoria lo recordarán en Armero, haciéndole tributo a las 25.000 víctimas de Armero y aquella niña que murió ante los ojos del mundo dándonos un ejemplo de paciencia cristiana, de amor, de fe. El Papa Juan Pablo II en Colombia. Todos recordarán aquellas manifestaciones gigantescas, enormes, que no se han repetido ni se repetirán jamás en México con las visitas de Juan Pablo, o en el Brasil, o en cualquier lugar de Europa, en los Estados Unidos. Juan Pablo II, hombre capital en la historia del mundo, precisamente no porque tuviera divisiones a sus órdenes, sino porque tenía poder moral, fe infinita. Fue víctima de 2 atentados, uno que no se conoció sino después de su muerte y otro que por poco le cuesta la vida, que lo disminuyó y que lo condujo por el camino del dolor también a las altas esferas de la santidad. Ali Akka trató de matarlo y lo disparó prácticamente a quemarropa, pero Dios lo quería conservar y lo conservó en medio de padecimientos inmensos por los que nunca se quejó. Nunca salió de sus labios una queja o un movimiento de amargura. Seguía con su cayado de pastor recorriendo todos los pueblos del mundo, llevando su palabra de fe en Dios, en Cristo Jesús, que fue, por supuesto, su grande mensaje. Falleció en el año 2005 y ese entierro en el año 2005, en un día como hoy, fue el entierro que más jefes de Estado convocó, que más peregrinos. Se habla de 4 millones de peregrinos por las calles de Roma que nunca pudieron ni siquiera ver el féretro de Juan Pablo II. Pero ahí estaba, en la cercanía, en su olor de santidad. Los últimos días de su existencia, hay que recordarlos, fueron días de inmensa expectativa. Todos sabían el desenlace. Iba a morir un grande hombre. Ahí hizo sus primeros pinitos como periodista Cristina Londoño, quien ha estado con nosotros tantas veces y que recuerda ese como uno de los acontecimientos capitales que tuvo que vivir como periodista. La muerte y el entierro de Juan Pablo II, que se cumplía un día como hoy en el año 2005 de nuestra era, claro está. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9.